Esta presentación promete tocar fibra, así que vamos a recibirla con mucho cariño. El profesor de la UPR Utuado, Renier Rodríguez, tiene un doctorado en antropología de la Universidad de Florida. Sus investigaciones son de temas como arqueología caribeña, antropología de la tecnología, análisis lítico, estudios replicativos, orígenes de la agricultura y la reproducción alfarera, arqueología del contacto cultural, entre otros temas que ha trabajado. En el día de hoy, cuando hablamos de la figura de Roberto Martínez, en el caso nuestro, de los que estamos aquí en Morovis, quizá vemos esa figura dentro del contexto de nuestro pueblo y de Cabachuela, pero hay que hacer la salvedad que Roberto trascendió y cómo trascendió las barreras limítrofes de nuestro pueblo, de nuestro municipio, extendiéndose prácticamente a todo el archipiélago puertorriqueño. Así que nuestro amigo el doctor Renier nos tiene como tema Roberto Martínez y la arqueología de Puerto Rico. Algunas reflexiones recibidas con un fuerte aplauso. Le recibimos a Renier. Muy buenos días. Primero, gracias por la invitación a la gente aquí de Cabacoop. Como mencionó Indira al principio de esta actividad, esto no fuera posible sin el aporte de Roberto. Me disculpa porque estoy un poco nervioso. Y créanme que Roberto era una persona bien arisca. Así que yo sé que esto que va a pasar aquí no le hubiese gustado para nada. Yo espero que no venga a jalarme las patas por la noche. Roberto nació, ¿verdad?, en el año 1952, un año que yo creo que el nacimiento de Roberto fue lo mejor que pasó. Ese año sabemos que, ¿verdad?, que se dio la constitución del Estado Libre Asociado. Estábamos en el medio de la ley de la mordaza, ¿verdad? Estábamos en proceso de Pedro Albizu Campos siendo torturado. Interesantemente, ¿verdad?, Roberto eventualmente en sus últimos días recibe para hacer sus trabajos el escritorio de don Pedro, y yo creo que eso no es casualidad, ¿verdad? Y yo creo que tal vez de esa vibra es que se levanta, ¿verdad?, esa misión patriótica que siempre tuvo Roberto en su trabajo. Don Pedro decía que la patria es valor y sacrificio, y yo creo que esos principios se ejemplifican de forma magistral, ¿verdad?, en la figura de Roberto. Algunos datos generales, ¿verdad? Roberto nacido y criado aquí en Morovis, y él, como su hermana Goyín, tenían gas en la lámpara, y eso le permitió ir a estudiar a la UPR. Primero él estudió allí en el recinto de Ángel, allá en el CUTA, en Arecibo, y eventualmente pues se fue a estudiar pedagogía al recinto de Río Piedras, ¿verdad?, con énfasis en el área de la historia. Posteriormente, y verdaderamente con mucho sacrificio, según él me contaba, él pues hizo su maestría en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, la cual basó en sus trabajos de la Cueva La Tembladera en Morovis, y posteriormente pues hizo su doctorado también en el Centro de Estudios Avanzados, sobre la base de las investigaciones que hizo en el pueblo en la región de la Bacoa, ¿verdad?, en toda el área de Arecibo y otras zonas aledañas, para hacer ese trabajo doctoral. Siempre me habla del apoyo y la importancia que tuvo la profesora Sandra Enríquez, con quien
se movía siempre, ¿verdad? Allá hasta el viejo San Juan. Entonces, pues, él fue maestro de maestros, ¿verdad? Empezó en el magisterio en el año 1973 y estuvo 28 años de maestro aquí en las escuelas de Morovi. También estuvo en el pueblo de Florida. Ahí es que conoce a Indira, siendo ella su estudiante, ¿verdad? Y entonces, pues, posteriormente pasó a ser arqueólogo del área de estudios ambientales del municipio de Arecibo, donde tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de conocer y colaborar con diferentes personas, pero particularmente con los miembros de la Sociedad Arqueológica de Arecibo. Hoy nos acompaña por ahí, hay uno que también es medio arisco, pero que es Osvaldo de Jesús, uno de los grandes luchadores ambientales de Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, pues, Roberto estuvo envuelto en un montón de cosas que no quedaron necesariamente registradas en sus escritos. Yo tengo la suerte de tener alguna de esta información porque poco antes de su partida, él me cedió su currículum vitae, que tenía más de 37 páginas, una cosa absurda, y yo me atrevo a decir que viendo esa obra, Roberto es sin duda el investigador que más palabras escribió sobre nuestra historia indígena. O sea, eso no queda duda, ¿verdad? Entonces, pues, Roberto siempre tuvo como misión lo que el colega Jaime Pagán Jiménez le llamó, ¿verdad?, un concepto que acuñó para nuestra arqueología aquí en la isla. Roberto siempre quiso democratizar el acceso al conocimiento. Y él, desde bien joven, empezó a crear revistas. Por ejemplo, él creó la revista El Mapa, ¿verdad? En la que empezó a hacer algunos de los planteamientos que mencionó Indira, ¿verdad? O sea, presentar esta evidencia de Morovi, de la presencia de dientes de tiburón, que fue algo que causó mucho revuelo. De hecho, su hermana Goyin escribe que, en un texto bien lindo que ella escribió al momento de la partida de Roberto, que el primer resto él lo encontró excavando un pozo muro con su papá, y que ese evento, pues, incentivó de alguna manera ese interés que siempre tuvo Roberto sobre la historia profunda, ¿verdad?, de nuestra tierra. De igual manera, Roberto creó este archivo histórico de Morovi, que, como dijo Indira, contiene un caudal de información muy importante, ¿verdad?, para la historia de este pueblo. Y en tiempos más recientes publicó la revista Catey, que incluye muchos de sus trabajos, algunos como por ejemplo las excavaciones bien importantes que él realizó en un sitio al que lo llevó Osvaldo, ¿verdad?, allá en el barrio Islote de Arecibo, el yacimiento La Hueca, que es un contexto ostionoide, ¿verdad?, que arrojó una información muy importante sobre los habitantes antiguos de esa zona. Y también, más recientemente, ¿verdad?, la revista Carib, que es una revista que contiene muchas de sus investigaciones, particularmente con enfoque en el tema del arte rupestre, que fue una de las áreas en las que Roberto hizo algunas de las contribuciones más profundas. Yo me atrevo a decir, y yo estuve tratando de hacer un inventario y contabilizar cuántas imágenes Roberto había documentado, ¿verdad?, de arte rupestre aquí en Puerto Rico, y yo logré contabilizar más como de 1500 imágenes, y yo les aseguro que fueron mucho más que esas.
Y yo, pues, siendo arqueólogo y habiendo recorrido cuánto monte hay con él, tú sabes, y cada vez que yo veo una de esas imágenes dibujadas ahí, yo sé cuántos machetazos hay que dar, cuánto monte hay que treparse para poder hacer el trabajo que él hizo. Es bien importante destacar que ese trabajo Roberto lo hizo solo. Y hay aquí una persona, que es ese que está ahí al lado de él, ese es el eterno compadre Oscar, que está por ahí, allí. Es arisco también, pero también es una persona sumamente importante. Yo se lo he hecho a cualquiera documentando arte rupestre. Definitivamente es una persona que no podemos hablar de la arqueología de Roberto sin hablar del compadre Oscar. Entonces, pues yo tuve la suerte de conocer a Roberto cuando yo era un chamaquito todavía. Yo estaba trabajando en el sitio arqueológico de Pasos del Indio, en Vega Baja. Entonces, pues yo no tenía carro para volver para casa, así que pues por las tardes teníamos que quedarnos documentando algunas de las cosas que iban a seguir destrozando las máquinas, que eso fue lo que pasó allí. Y entonces, pues como yo me quedaba solo, pues me mandaron un ayudante, y ese ayudante era Roberto Martínez que ya llevaba por lo menos 2 décadas haciendo arqueología, ¿verdad? Pero yo era un chamaquito guillado de allá de la Yupi que creía que lo sabía todo. Y entonces, pues cuando llega Roberto, o sea, él me mangó, y lo primero que me dio fue una lección de humildad. Tú sabes, él como que empezó poco a poco, y él como que me seguía el cuento y el juego, pero eventualmente me fue llevando al punto que yo sabía que el maestro ahí definitivamente era él. Y desde ese entonces, pues nos vinculamos, no sé qué vibra había ahí, pero nosotros nos hicimos panas y empezamos a recorrer cuanto monte había. Y él fue una persona fundamental en el desarrollo de lo que nosotros hicimos allá en Utuado, que era la Sociedad Arqueológica del Otobao, que siguió los pasos de 2 sociedades arqueológicas que él había desarrollado aquí en Morovi. Él hizo, por ejemplo, primero la Agrupación Paleontológica y Arqueológica Moroveña, y posteriormente, ¿verdad?, la Sociedad de Investigaciones Arqueológicas e Históricas de Morovi. Y entonces, pues, como parte de los trabajos que nosotros hicimos, ¿verdad?, pues en esa zona, pues visitamos numerosos sitios arqueológicos, ¿verdad?, en los que él estuvo con nosotros, y los miembros, algunos de los miembros, ¿verdad?, de nuestra facultad, él siempre, obviamente, ofreciendo su insumo. Ahora bien, el trabajo que yo creo que más lo apasionaba a él en términos de este proceso de divulgación era el trabajo educativo, especialmente con los jóvenes. O sea, él, de verdad que eso era otra cosa, y se lo puedo decir de primera mano, porque yo lo tuve en numerosas ocasiones con mis estudiantes, visitando diferentes lugares arqueológicos aquí de la isla. Y yo me acuerdo que una vez nos tocó a mí, a él, ir a dar una presentación, ¿verdad?, a un grupo de jóvenes en Arecibo. Y yo me acuerdo que yo llegué ahí con mi show, con mi PowerPoint, qué sé yo hice lo mío, man. Y la gente, ok. Y de repente Roberto simple y llanamente se paró ahí a hablar, a hacer las historias, a contar la arqueología como la conocía, desde las tripas. Y de verdad que fue una experiencia que para mí fue bien ilustrativa del poder que tenía él, ¿verdad?, de transmitir conocimiento. Nosotros visitamos montones de lugares. Todas estas son fotos que yo le tiraba a cada sitio que yo iba con él, porque yo verdaderamente me sentía que estaba con una estrella de rock. Yo siempre he tenido una gran admiración a Roberto, y he seguido sus pasos a través de las investigaciones que yo he hecho. Muchos de los trabajos que yo he hecho se han levantado sobre la zapata,
que construyó Roberto. Uno de esos trabajos, ¿verdad? Tiene que ver con las investigaciones que nosotros hemos desarrollado sobre los primeros habitantes de la isla. Eso fue un tema que siempre para Roberto fue importante, porque aquí en la tierra de Morovi se escribe esos primeros capítulos de nuestra historia como pueblo, ¿verdad? Entonces, pues Roberto tuvo esa primera experiencia de excavación aquí en Morovi, ¿verdad? En la cueva Gemelo, trabajando con el arqueólogo Ovidio Dávila. Esto no significa que él ya no tenía un interés en la arqueología. O sea, ya desde 1973 él estaba haciendo publicaciones sobre estos temas, un par de años antes que empezara a excavar aquí en esta zona. Pero ahí es que él recibe, ¿verdad?, la primera oportunidad de hacer excavaciones propiamente. Y esto le sirvió como base para los trabajos que hizo, ¿verdad?, que eventualmente en lo que se convirtió en su tesis de maestría que sometió al Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que se basaron en las excavaciones que él hizo en el yacimiento conocido como la cueva La Tembladera, ¿verdad?, el cual pues yo tuve ocasión de visitar con él, y es un sitio muy importante porque es un sitio que tiene un ajuar artefactual brutal. Yo les puedo decir que de los sitios que yo he tenido la oportunidad de ver es el que tiene la mayor diversidad de objetos líticos en términos de láminas de pedernal, y no quiero meterme así en asuntos muy técnicos, pero sí es un sitio que demuestra las amplias redes de intercambio que tenían esos habitantes tempranos de nuestra isla, ¿verdad? Un tema que era muy importante. Ahí él encontró todo el ajuar artefactual de estas sociedades ancestrales, incluyendo una evidencia bastante contundente de la producción de adornos corporales utilizando conchas marinas, no solo conchas de carrucho y bivalvo, sino también la primera documentación formal que se dio en Puerto Rico sobre el uso de la madreperla o el nácar para la producción de adornos corporales por nuestras sociedades ancestrales. Ahora, Roberto siempre fue una persona que en el campo arqueológico pensaba fuera de las cajitas, ¿verdad? Y aquí siempre el planteamiento que se había hecho era pues que esos primeros pobladores de Puerto Rico, los que tradicionalmente la llaman las sociedades arcaicas, desaparecieron súbitamente después de la llegada de las sociedades conocidas como los saladoides y los huecoides. Pero Roberto, haciendo excavaciones en la Tembladera, empieza a hacer una documentación importante de trabajo análogo al que se hacía en la piedra sobre fragmentos de vidrio. Y él, pues eso lo lleva a plantear, ¿verdad?, que esta evidencia reflejaba la continuidad de prácticas de talla hasta tiempos recientes, ¿verdad?, que emanaban, que se podían proyectar hacia esos primeros pobladores de Puerto Rico. Nosotros siempre nos pasábamos debatiendo sobre quiénes fueron los que hicieron esto. Él creía, el planteamiento que él tenía era que esta gente mantuvo unos modos de vida arcaicos, ¿verdad?, lo que se entendía en aquel momento que eran los arcaicos, gente que vivía en cuevas, etcétera, análogo a lo que fueron las culturas guanajatabeyes, que se documentaron en la península de Guanajacavive al oeste de Cuba y en la península de Guacayarima al suroeste de Haití, ¿verdad?, que eran grupos que supuestamente vivían en cuevas al momento de la llegada al momento de la invasión española de nuestros territorios ancestrales. Yo por mi parte decía que esas técnicas de esos primeros pobladores, porque esos primeros pobladores se desarrollaron a través del tiempo, se retuvieron en todo el repertorio tecnológico de estos grupos, y que en efecto, ¿verdad?, esto que nosotros estamos viendo no es que gente se quedó viviendo en el mismo modo de vida de esos primeros pobladores, sino que refleja pues ese proceso de continuidad tecnológica que se dio de esos grupos que se desarrollaron posteriormente
teniendo como base esos primeros pobladores. O sea que estábamos cerca, pero pues eso era parte de nuestros debates. Una de las cosas interesantes que él planteó también en asociación con estos primeros pobladores de Puerto Rico es su coexistencia con un animal que se entendía que estaba extinto mucho tiempo antes de la llegada de esos primeros pobladores a Puerto Rico, que era lo que tradicionalmente le llaman el perezoso, ¿verdad? El Acratocrus. Él planteaba, y fue el primer arqueólogo en hacer este planteamiento en Puerto Rico, que los seres humanos de la isla, los primeros que llegaron tuvieron contacto con este animal, y el elemento principal que él utilizaba para hacer ese planteamiento era la presencia de arte rupestre que él entendía que representaba este animal, ¿verdad? Nosotros, con el fin de evaluar esa hipótesis de Roberto, pues estuvimos recientemente, ¿verdad?, encaramados ahí en un monte, y los que se ríen era porque estaban conmigo y saben que por poco me da un ataque al corazón, pero me amarraron ahí con cuanto hilo pudieron, pero bueno, ahí Germán por suerte estaba con nosotros, y nos trepamos allá arriba para hacer un proceso que nosotros llevamos trabajando hace algún tiempo, ¿verdad?, de datación de esas imágenes que había documentado Roberto. Y aunque no logramos documentar, ¿verdad?, esa coexistencia del ser humano con el perezoso a través de los resultados del fechado de esta muestra, sí pudimos ¿verdad?, confirmar el planteamiento de Roberto a partir del hallazgo de restos de perezosos que tuvimos suerte de conseguir en una cueva conocida, ¿verdad?, como lo que estaba planteando Víctor, Tamar y Manuel, como la cueva del Abono en Utuado, ¿verdad?, donde logramos datar restos de perezosos en asociación directa con material arqueológico, con fechas de más o menos 4.200 años antes de Cristo, lo que en efecto confirma el planteamiento de Roberto, ¿verdad?, sobre la existencia del ser humano con esos animales y su potencial impacto, ¿verdad?, en la extinción de esto. De hecho, un punto para aquí, para los colegas, esa cueva, mucha de la gente de allí no le dice cueva del Abono, le dicen cueva a mujeres, porque ahí mataron una mujer, una mujer embarazada, y la tiraron allá adentro, y pues entonces pues le cambió el nombre, pero bueno, son otros 20 pesos. Entonces pues otro trabajo que Roberto hizo, que sirvió como base para las colaboraciones que tuvimos posteriormente, fueron los trabajos que él hizo en este sitio arqueológico que se llama Cueva Ventana, porque en Cueva Ventana, ¿verdad?, iban a hacer un desarrollo allá adentro, iban a hacer un restaurante, parece algo análogo a Cueva Pajita, y entonces pues Roberto en ese momento él estaba realizando investigaciones como parte de lo que se conocía como se conoce como la arqueología de contrato. En Puerto Rico, cada vez que se va a hacer un estudio que tiene el potencial de impactar adversamente un recurso arqueológico, se requiere que se hagan investigaciones. Y entonces pues Roberto, pues como parte de esos trabajos, Roberto hizo, según el inventario que yo tengo, Roberto hizo investigaciones de este tipo a través de toda la isla, hizo más de 150 reportes de investigaciones arqueológicas. Así que por eso es que yo les digo que Roberto estaba en otro nivel en términos de su producción, ¿verdad? Entonces pues como parte de estas investigaciones, Roberto junto con el compadre Oscar estuvieron haciendo investigaciones no solo dentro de la cueva, sino también en su periferia, y documentando no solo la evidencia arqueológica, sino también la evidencia paleontológica. Y quiero resaltar el hecho de que Roberto no solo estuvo enfocado en el tema de la arqueología y de la historia. Roberto, yo creo que su primera pasión, en efecto, fue la paleontología. Y él escribió más de 40 trabajos sobre paleontología con foco, ¿verdad?, aquí en la paleontología del área de Morovis.
Y algo que documentó Roberto, que lamentablemente, ¿verdad?, se ha visto impactado por las tareas recientes que han estado haciendo en Cueva Ventana, es que en la periferia de Cueva Ventana habían depósitos arqueológicos adicionales. De hecho, cuando yo visité Cueva Ventana por primera vez con Roberto, en el camino por el que uno pasaba para llegar a Cueva Ventana, ahí le habían pasado por encima a un depósito arqueológico. Y parte de esa evidencia que había acumulado Roberto fue la que nos permitió a nosotros establecer las querellas necesarias para que el trabajo que estaban haciendo en Cueva Ventana, y el impacto que estaba teniendo tan dramático sobre este sitio, ¿verdad?, pues fuera parado en aquel momento, aunque lamentablemente ya lo abrieron de nuevo. Entonces, pues, Roberto en Cueva Ventana hizo excavaciones en la parte de la cueva que se llamaba Cueva Clara, ¿verdad? Y hasta el momento en que Roberto hizo su investigación, se pensaba que las ocupaciones humanas de estos primeros pobladores de la isla se habían limitado a la zona costera. Se pensaban que esos grupos que le llamaban los arcaicos no habían penetrado al interior montañoso. Pero entonces Roberto, que era un sabueso arqueológico, empezó a hacer investigaciones en el subsuelo en esta cueva y empezó a encontrar un ajuar artefactual que no encajaba con esos planteamientos. De hecho, si ustedes van a Cueva Ventana hoy, ¿verdad?, parte de la promoción que tienen, dicen Cueva Ventana, experiencia taína. Y entonces cuando Roberto empieza a hacerle la excavación, empieza a encontrar unos materiales que no tenían nada que ver con eso que le llaman lo taíno. Entendía que eran materiales mucho más antiguos. Y él hace ese planteamiento, ¿verdad?, que nadie lo había hecho hasta ese entonces. Entonces, pues, eso dio pie a una colaboración que yo tuve con él, en donde, pues, realizamos excavaciones en Cueva Ventana, con el ánimo de obtener evidencia para establecer la temporalidad de la ocupación humana de ese espacio, ¿verdad?, y describir cuál era el ajuar artefactual que se encontraba ahí. Nosotros hicimos, pues, varias unidades de excavación en las que logramos encontrar un gran caudal de material arqueológico. Y quiero que entiendan que el trabajo de Roberto no es como incluso a veces lo que yo hago con mis estudiantes, que yo voy para allá y los pongo a ellos a excavar. A Roberto le gustaba estar metido en el hoyo, excavando él mismo los materiales. Y lo interesante del trabajo que hicimos en esta cueva fue que en efecto logramos documentar, ¿verdad?, una evidencia sumamente antigua. O sea, hasta ese momento se pensaba que los primeros seres humanos que habían penetrado al interior de la zona del Carso norteño, o sea, lo habían hecho para el 600 después de Cristo, y a través de las excavaciones que nosotros hicimos junto a Roberto, logramos documentar que ya para más o menos 2400 años antes de Cristo había gente ahí. O sea que esto era 3000 años antes de lo que se pensaba que era la llegada del ser humano a esa parte de Puerto Rico. Y esto fue gracias a las observaciones iniciales que hizo Roberto. Nosotros, pues, teníamos unos recursos a nuestra disposición, ¿verdad?, como la capacidad de hacer fechados de radiocarbono que nos permitió identificar diferentes fases de ocupación en la cueva, y de igual manera documentar algunos de los tipos de materiales arqueológicos que se encontraban ahí. Como por ejemplo, estamos hablando de que esa Cueva Ventana es en Arecibo, ahí encontramos una amplia evidencia de pedernal, ¿verdad?, que las fuentes más cercanas se encuentran más hacia allá, hacia Moca, San Sebastián, etcétera. Y también de la explotación de rocas básicas, ¿verdad?, rocas metavolcánicas que fueron utilizadas con diferentes tipos de fusiones, como nosotros vemos ahí, algo que él había documentado ya desde las investigaciones iniciales. De igual manera, logramos corroborar algunos de los planteamientos que él había hecho sobre sus excavaciones en la Cueva La Tembladera. Y vimos que posiblemente los ocupantes de Cueva Ventana en este periodo formaban parte de una tradición cultural con los habitantes de acá, de esta zona de Morovis. Parece que había una tradición asociada a estas ocupaciones tempranas del Carso norteño de la isla, en donde uno de los elementos interesantes era la producción de esas cuentas que ustedes ven ahí, que son las dos primeras que ven, de la producción de adornos corporales de madreperla
o nácar, hechas de conchas de pteria, etcétera, obtenidas, ¿verdad?, de la zona de la playa. O sea que esto estaban trayendo también materiales desde allá hacia acá. Eventualmente, de estas investigaciones, nosotros continuamos haciendo diferentes tipos de análisis, y a partir de los análisis que hicimos ahí, también logramos establecer, ¿verdad?, que esos primeros pobladores fueron los primeros que trajeron la agricultura. Y entonces en Cueva Ventana, que fue algo que nos sorprendió mucho, empezamos a encontrar evidencias como batata, maíz, diferentes tipos de frijoles, productos que no se supone que estuviesen asociados a esos primeros pobladores de la isla. Esto se hizo a raíz de unas investigaciones del doctor Jaime Pagan Jiménez, que colaboró con Roberto y conmigo en las investigaciones de aquí, ¿verdad? Y también en esas investigaciones se logró documentar pues, el uso de otros productos silvestres, como por ejemplo la samia o la guayiga o marunguey, y el ñame silvestre. Un dato que fue también sorprendente de estas investigaciones de Roberto, es que fueron iniciadas por Roberto, fue que Roberto, cuando encontró ese material arqueológico, empezó a encontrar cerámica asociada con él. Entonces decía, wow, pero se suponía que esos primeros pobladores no solo es que no tenían agricultura, sino que no tenían cerámica. Y entonces, pues, pero Roberto, lo interesante, a diferencia de otros arqueólogos que cogían y cuando salía material de cerámica, y esta es una historia que me hizo Roberto, de arqueólogos que excavaban y cuando encontraban material arqueológico como cerámica asociado con ese material que se supone que fuera más antiguo, cogían y botaban la cerámica para que no se dijera que el depósito estaba contaminado. Pues Roberto lo documentó así. Y eventualmente lo que se ha logrado establecer es que en efecto esos primeros pobladores de nuestra isla también producían cerámica. Créanme que algunos de estos planteamientos que hacía Roberto eran bien controversiales. De hecho, el planteamiento que él hizo sobre el uso de vidrio y la aplicación de técnicas indígenas para el procesamiento del vidrio le provocaron la censura de su tesis de maestría, de la que tuvo que eliminar, básicamente arrancarle esa parte de la tesis para que la tesis pudiese ser aprobada en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, para que ustedes vean, ¿verdad?, como a veces la ciencia puede ser incluso más dogmática que la religión. Entonces, pues, un tema interesante que siempre fue foco de atención de Roberto, como dije anteriormente, era el asunto del arte rupestre, ¿verdad? Y nosotros, pues, en Cueva Ventana ayer había documentado diferentes elementos de arte rupestre. Nosotros, pues, eventualmente tratamos de profundizar en esta investigación, y entonces hicimos investigaciones en la cueva la Cueva Ventana, ¿verdad?, que todo el mundo conoce, la de arriba. Nosotros bajamos a esa cueva que está abajo, que es la Cueva Ventana intermedia, y ahí logramos, ¿verdad?, documentar. Ahí es que está, por ejemplo, lo que mencionó Ángel ahorita, ¿verdad?, la imagen esa del león que tanto dolor de cabeza nos dio, y entonces eventualmente, ¿verdad?, diferentes tipos de imágenes que formaban parte de un panel que estaba articulado de una manera de palimpsesto. Y un palimpsesto es un espacio donde hay diferentes imágenes superpuestas, ¿verdad?, que hace difícil que uno sepa qué imágenes se hicieron antes y qué imágenes se hicieron después. Pero nosotros logramos datar algunas de estas imágenes y vimos que en este espacio se encontraba la evidencia más antigua que tenemos hasta ahora en Puerto Rico de arte rupestre, ¿verdad?, a través de la presencia de esta imagen reticulada, ¿verdad?, que logramos documentar ahí. Eso formó parte de otro trabajo en el que nosotros colaboramos con Roberto, ¿verdad?, en diferentes partes de la isla, que fue un trabajo que pretendía documentar la cronología del arte rupestre en Puerto Rico. O sea, Roberto había hecho una documentación exhaustiva del arte rupestre de la isla, pero era difícil establecer qué imágenes se hicieron antes y qué imágenes se hicieron después. Así que nosotros, pues, hicimos un proyecto que buscaba precisamente eso, ¿verdad?, establecer a través de la datación de pictografía hecha con carbón vegetal,
establecer, ¿verdad?, la secuencia de desarrollo del arte pictográfico de la isla. Eso, por ejemplo, pues nos llevó a documentar la imagen más antigua que hay hasta el presente, ¿verdad?, que se ha logrado datar directamente del área de aquí de las Cabachuelas, ¿verdad?, que se documentó aquí en la Cueva de Gemelos, y aquí en Morovis nosotros documentamos varios contextos de esto. Y también explorar un tipo de arte rupestre que es Roberto quien por primera vez lo describe en Puerto Rico. En Puerto Rico tradicionalmente se pensaba, hasta la investigación de Roberto, que había 3 tipos de imágenes rupestres que se producían en la isla: las pictografías, ¿verdad?, que son las imágenes pintadas; los petroglifos, que son las imágenes talladas sobre la piedra; y los pictoglifos, que son las imágenes pintadas y talladas y pintadas posteriormente. Pero en una investigación que hizo Roberto en una cueva en la zona norte de la isla, logró documentar un tipo de imagen que era producida con el humo, con el hollín que se producía por el humo del uso de diferentes tipos de antorcha, ¿verdad?, lo que él le llamaba tea, o también lo que son los hachos hechos de taboruco. Entonces, básicamente, ¿verdad?, el taboruco es una madera bien resinosa que parece ser que ellos cogían estos hachos y ellos lo pegaban a las paredes de la cueva, y entonces con eso ellos iban haciendo este tipo de imagen, ¿verdad? Esto es algo que fue bien novel, porque yo nunca había visto esto documentado, y es la primera vez cuando él hace un reporte de esta cueva que yo veo esto. Eventualmente fuimos a tratar de datarlo, pero no contamos todavía con la resolución necesaria para poder establecer cuándo fue que este tipo de imagen, ¿verdad?, se plasmó en las cuevas. Roberto pues documentó también numerosos petroglifos, ¿verdad? Entonces, un tipo de petroglifo que documenta Roberto, que es muy interesante porque se tiende a encontrar en contextos tempranos, es lo que se conoce como los petroglifos de cara segmentada. Quiero que entiendan que, igual que lo que nos pasó en Cueva Ventana, que se pensaba que ese espacio había sido ocupado después del 600 después de Cristo, hasta el presente todavía algunos arqueólogos entienden que la producción de petroglifos comienza después del 600 después de Cristo. Pero eso que había observado Roberto nos llevó, ¿verdad?, a hacer excavaciones, por ejemplo, al lado. O sea que nosotros tenemos ahí el petroglifo y excavamos justamente al lado, ¿verdad?, para ver si lográbamos establecer una fecha potencial para la producción de ese arte rupestre. Y la excavación que hicimos, por ejemplo, ahí, pues arrojó que ya, por ejemplo, posiblemente como para antes del 1000 antes de Cristo, ese tipo de imagen estaba siendo producida en la isla. Obviamente es difícil establecer esa relación de pared y piso, ¿verdad?, cuando uno va a tratar de datar el arte rupestre, pero es lo que tradicionalmente han hecho los arqueólogos para establecer cuándo es que se hicieron las imágenes. O sea, si uno va a Caguana, te dicen que la imagen, ¿verdad?, de la Tabey se hizo después del 1200 después de Cristo, sobre la base de un fechado de radiocarbono que se ha sacado en el parque. O sea que, en verdad, pues, si ese va a ser el planteamiento, pues es muy probable que este tipo de imagen se había producido desde mucho tiempo antes. De igual manera, oye, yo tenía unos papeles, ¿sabes? ¿Cómo es? Los desaparecí. En el bolsillo. Ah, wow. Uy, pero es que estoy visorioso. Ah, mira. De igual manera, Roberto documentó diferentes tipos de imágenes que son bien interesantes porque hablan de la producción del arte rupestre después de la invasión española de nuestros territorios ancestrales. Por ejemplo, en Morovis, él documentó lo que se llamaba el mural de los caballitos, ¿verdad? Que eso es súper interesante. Yo estoy loco por ir a ver si logramos datar directamente
esto, porque podría abrirnos paso a entender mejor cómo las sociedades ancestrales continuaron expresándose, ¿verdad?, después que se dio ese proceso de invasión. Entonces, Roberto no solo documentaba gráficamente el arte rupestre, sino que también trataba de entenderlo. Y una imagen que yo siempre presento en las conferencias que doy, ¿verdad?, es esta imagen. Y Roberto, así como ese otro investigador que está ahí sentado, Robinson Rosado, han empezado a mirar estas imágenes desde un punto de vista completamente distinto. En la arqueología, cuando uno hace interpretaciones, mira las cosas de dos perspectivas. Una se llama la perspectiva émic y otra se llama la perspectiva ética. La perspectiva ética es como uno, como antropólogo, divorciado de lo que está viendo ahí, interpreta las cosas. Pero la perspectiva émic es como cuando alguien que forma parte de esa tradición cultural ve las cosas desde adentro. Roberto ve las cosas desde adentro. Robinson ve las cosas desde adentro. Y eso yo creo que es lo que les permitió a ellos y les ha permitido ver y analizar cosas que nosotros, viéndolo desde un punto de vista estrictamente científico, desde afuera no las hemos podido ver. Entonces, pues, Roberto cogió esa imagen. Él escribió un artículo que fue publicado en la revista que editaba la colega, que no sabía que estaba aquí, Sandra Enrique, en la revista Alborada del recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico, en donde Roberto establece que esa imagen, en efecto, está compuesta de diferentes elementos, que algunos que son representaciones de pájaros, y que incluso el pico del pájaro representa el sexo de la imagen, y lo ata con el mito taíno que documentó Fray Ramón Panel del pájaro carpintero, o sea, que el pico representa el pico del pájaro carpintero, que fue el pájaro que creó las mujeres. Muchos de estos trabajos los publicó Roberto en esta obra, que es una cosa espectacular, que yo no sé si está por ahí, la están vendiendo, pero si se acabó. Pues yo sé que, Osvaldo, ¿no te queda ninguno por ahí? ¿Sí? No lo tienes aquí. Pues Osvaldo se encargaba muchas veces de ayudarlo con la venta de esto, pero esta obra es una obra que es necesaria para cualquier persona que va a hacer investigación en la zona norte de Puerto Rico, que es este libro de la región de Abacoa, que es una obra que pesa como 1000 libras. Y como parte de esa obra, nosotros, o sea, ahí se plasma otra colaboración que yo tuve con Roberto, ¿verdad?, que fue el estudio del sitio arqueológico que anida en los predios donde está mi universidad en Utuado, ¿verdad?, el sitio arqueológico de Salto Arriba, ¿verdad?, que pues esa era la piedra que hoy día está ahí en nuestro recinto, que la cogió alguien que quería llevársela para la casa con una excavadora mecánica y la cogió y la partió en pedazos, ¿verdad? Pero Roberto estaba en un momento, Roberto estuvo trabajando contratado por el Consejo de Arqueología de Puerto Rico para evaluar los proyectos arqueológicos que se habían hecho en la isla, para volver a hacer un inventario. Entonces Roberto estaba mirando uno de esos informes y de repente él como que ve algo raro, ¿verdad?, en el informe. Dice, oye, pero yo veo algo raro aquí. Yo trabajaba cerquita de él estaba en el Consejo de Arqueología, que esto era en el Viejo San Juan, y yo trabajaba como arqueólogo en la Oficina Estatal de Conservación Histórica. Y él me llamó y me dijo, mira, Reniel, tú que estás medio loco como yo, ven acá para que tú veas esto. Y entonces pues me enseñó esas imágenes. Y yo cuando la vi, yo dije, a rayo, ¿qué es eso? Eso es algo, yo nunca había visto algo así en ningún sitio arqueológico de Puerto Rico ni del Caribe. Ustedes pueden ver aquí este grupo de líneas, ¿verdad?, que se proyectan a manera de abanico. Esto es algo enorme, ¿no? Que obviamente los caminos de la finca le pasan por encima. La doctora Enrique hizo con sus estudiantes un proyecto de historia oral sobre esto, para entrevistar a los viejos, a ver si la gente se recordaba que era esto, ¿verdad? Pero Roberto estuvo mirando las fotos aéreas, empezó a ver eso. Aquí había un batey, no sé si lo logran ver, ¿verdad? Un batey enorme.
Él me llama y me dice, mira, Reniel, aquí ustedes pueden ver, yo creo que aquí se ve más claramente el batey, ¿verdad? Pues Roberto me llama y me dice, mira, yo estoy viendo algo aquí bien extraño, así que vamos a ver cómo hacemos, ¿verdad? Y yo le dije, pues mira, esto hay que analizarlo bien, así que yo hice una cita con el profesor John Tomlinson, el profesor de Remote Sensing del recinto de Río Piedras, para que hiciéramos el estudio de la foto aérea. Y John Tomlinson, cuando le enseñamos la foto, él vio la foto y dijo, wow, qué interesante, esto es Perú. Y nosotros, no, eso no es Perú, eso es en Utuado. Entonces, pues, lo interesante, lo más que le interesó a Roberto no fue ni el batey, no fue ni esas líneas, fue esa imagen que se ve arriba en la ladera de esa colina que ustedes ven ahí, no sé si lo pueden apreciar, que es como un trazo de lo que potencialmente era un geoglifo. Un geoglifo es una imagen que se traza en el suelo, que tú solo la puedes ver a amplia distancia y nadie la había visto. Entonces, pues, lamentablemente, como nadie la había visto, le pasaron por encima y pues desapareció. Pero por mala suerte no fue Roberto el que hizo ese análisis de esas imágenes en un principio, porque hubiésemos tenido posiblemente lo que era uno de los hallazgos más importantes, ¿verdad?, en la arqueología de nuestra isla a través del tiempo. Este sitio arqueológico, ¿verdad?, es un sitio fenomenal. Aquí está la imagen, el geoglifo. Ustedes pueden ver que esto es un área completamente aplanada ahí. Es lo más cercano que nosotros podíamos tener a lo que aparentaría ser como una pirámide o una plataforma, ¿verdad? Esto es algo como que... y entonces, pues nosotros, Roberto siempre mantuvo su interés en esto y empezamos a colaborar en las excavaciones allá en Salto Arriba. Nosotros hicimos diferentes tipos de excavaciones en el recinto. Y entonces, pues, algo interesante fue que aunque se entendía que el depósito arqueológico se limitaba a un pedacito de terreno al frente de la universidad, la investigación logró documentar que ese sitio arqueológico era mucho más amplio, que se expandía por un área, ¿verdad?, que se proyectaba hacia la parte sur del recinto, y eso fue algo que en efecto nos ayudó para luchar contra un proyecto que yo les aseguro que viene de nuevo por ahí, que es el proyecto del gasoducto. Ese es el proyecto del gasoducto, porque eso está planteado en la plataforma de la nueva gobernadora de Puerto Rico, que quiere meterle caña de nuevo al gas natural. Así que yo creo que vamos a tener que enrollarnos las mangas de nuevo. Como algunas de los estudios más recientes que ha hecho Roberto, y no puedo ser exhaustivo porque si con Roberto si no acabo, ¿verdad? Roberto en sus tiempos más recientes pues empezó a enfocarse más en escribir tratados sobre nuestra lengua ancestral, ¿verdad? Y él tuvo ocasión de compartir con este investigador lareño que se llamaba Oscar Lamour, que le sirvió como mucha fuente de inspiración a Roberto para algunas de las ideas que él empezó a plasmar en 9 volúmenes que están publicados. Él quería publicar más todavía, ¿verdad? 9 volúmenes que están publicados, ¿verdad?, que tuvieron como base en cierta forma, incluso este libro que se llama Cannibal Recipes. Fue una edición que hizo Roberto Martínez de los escritos de Oscar Lamour. Incluso Roberto transcribió todos los trabajos de Oscar Lamour en un volumen enorme que es de muy limitada circulación, que recoge todos esos trabajos de Oscar, ¿verdad?, en donde él Oscar Lamour vivió con grupos mayas, ¿verdad?, y eso lo llevó a hacer el planteamiento de que muchos de lo que nosotros entendemos como palabras que son arahuacas, en efecto no son arahuacas, sino que son mayas. Y Roberto empezó a utilizar los diccionarios, ¿verdad?, maya yucateco, para hacer análisis de palabras que quedan por ahí registradas todavía, ¿verdad?, en nuestro vernáculo, expresiones que nosotros todavía usamos. Esto lo combinó con planteamientos que también habían sido hechos
por este importante investigador Juan Manuel Delgado sobre el tema de la supervivencia indígena en Puerto Rico. O sea, Roberto, al igual que Juan Manuel Delgado, entendía que los indígenas no desaparecieron aquí cuando llegaron los españoles. O sea, que las sociedades indígenas se continuaron desarrollando, continuaron, ¿verdad?, enmarcándose dentro de esas realidades nuevas que se iban forjando aquí en Puerto Rico, pero que muchos de esos elementos todavía continuaban vivos. De hecho, el planteamiento es que lo que muchas veces se conoce como esa gente jíbara, retienen mucho del sustrato del jíbaro, es un sustrato indígena. Y entonces, pues, eso lo llevó, esa combinación de elementos lo llevó a la publicación de estos escritos que él le llamó, ¿verdad?, a Sumuku, que, como les dije, tiene ya 9 volúmenes y por lo menos un par de ellos pues todavía quedaron, ¿verdad?, sin ser publicados. De hecho, Roberto dejó un montón de obras que no publicó. O sea, yo no sé cómo él sacaba tanto tiempo para escribir, pero él era una máquina, él estaba escribiendo todo el tiempo, ¿verdad? Y hubo obras que quedaron inéditas, ¿verdad? Incluso Roberto escribió sobre Maningobá, que era, ¿verdad?, era un escrito bien interesante. Esto surgió, si uno lee el texto de Roberto, y ese libro es interesante porque él habla de cómo es que surge esto. Y esto fue él dando clases en la escuela. Él mandó a los estudiantes a hacer un proyecto de genealogía, y entonces pues una de esas estudiantes pues habló de que su abuelo, que si era africano, que se casó con una señora indígena, y que a partir de ese matrimonio es que surgió el linaje de su familia. Y entonces pues nada, o sea, eso se inserta en un espacio interesante de ese sincretismo africano-indígena que hasta el presente en Puerto Rico básicamente no ha sido documentado para nada. En resumidas cuentas, ¿verdad? Aquí se me queda. Bueno, nada. Resumidas cuentas, pues, Roberto no solo era un investigador, ¿verdad? Roberto era un chamán. Roberto era una persona que tenía un elemento espiritual bien marcado, ¿verdad?, que había que conocerlo bien para uno poder entenderlo. Y para mí hay unas palabras que yo quiero decirle, ¿verdad?, que fueron escritas por un poeta alemán que se llamaba Bertolt Brecht, y fueron musicalizadas por Silvio Rodríguez, que yo sé que a Roberto le gustaba mucho su música, que decía que hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Estos son los imprescindibles. Roberto era uno de esos imprescindibles. Fuerte abrazo.